Y finalizamos nuestro viaje, nuestro periplo por la API de Electron, mostrando algunos de los componentes más interesantes de la API compartida. La API compartida consta de componentes que podemos utilizar tanto en el proceso principal como en los procesos renderer. Los componentes que veremos serán esos que aparecen en pantalla: process, para obtener información acerca de los procesos; screen, que nos permite obtener información y manipular ciertos aspectos de las pantallas físicas, es decir, de los displays que tengamos conectados a nuestra computadora; y shell, que nos va a permitir lanzar programas externos a la aplicación. Comencemos por el primero, por process. Process se puede utilizar directamente sin sin requerirlo. Es un componente que en el momento que Electron se ejecuta ya lo tenemos disponible. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, pues podemos sacar muchas propiedades acerca de los procesos. Pues el tipo de proceso que es, la versión de las librerías que utiliza Electron en el proceso, el PID y varios atributos más. Veamos cómo funciona esto con un ejemplo, como venimos haciendo a lo largo del curso. En este código he añadido, pues, he utilizado el objeto process directamente y imprimo por consola, pues, un montón de cosas que nos ofrece, un montón de propiedades y de métodos que nos ofrece el proceso. Por ejemplo, las versiones de los componentes de Electron, el tipo de proceso, la ruta a los recursos, el PID, el parent PID, el uso de CPU, información acerca de la memoria, del proceso, acerca de la memoria del sistema, y esto en el proceso principal. Y lo mismo hacemos en el proceso renderer. Aquí he metido menos información, pero bueno, la idea es simplemente que veamos que hay una discrepancia, o sea, es distinto el proceso, lo que nos muestra el componente proceso en la parte principal que en la parte renderer, lo cual es obvio, está claro. Vamos a ejecutarlo y aquí vemos como consecuencia de esa ejecución, pues las versiones que estamos utilizando de las distintas librerías que necesita Electron, la ruta a los recursos, el PID, información acerca del porcentaje, perdón, acerca del uso de CPU, de la memoria, y veamos ahora qué es lo que pasa en el proceso renderer. Bueno, aquí tenemos lo mismo, información sobre las versiones y el número de PID. Y aquí quiero destacar que este número y este número son distintos, en efecto, porque son distintos procesos. Y además este número es menor que este, lo cual indica que este proceso, el principal, se ha creado antes que el proceso renderer. Y por último, quiero destacar una cosa importante, y es que en ambos procesos habíamos dicho que se imprimiese el tipo de proceso. Fijaos que el tipo de proceso en la parte renderer se llama renderer y en la parte principal se llama browser, no se llama main. Y aquí quiero apelar a lo que dijimos al principio del curso, de que Electron se basaba en una arquitectura multiproceso muy similar a la de Chrome. Y recordar que el proceso principal en Chrome se llamaba browser. Y fijaos cómo se llama el proceso principal también en Electron. Se llama de la misma manera, browser. Lo cual indica que realmente la idea ha sido sustituir el proceso browser de Chrome por un proceso principal escrito en Node, al cual le han llamado de la misma manera que le llamaba Chrome.
Simplemente una nota curiosa, no es excesivamente importante esto, y Chrome, entre la arquitectura de Electron y la arquitectura de Chrome. Tú que existe entre Electron y Chrome, entre la arquitectura de Electron y la arquitectura de Chrome. El componente Screen de la API compartida nos permite obtener información acerca de las pantallas físicas, de los displays que tengamos conectados a nuestra computadora. Ofrece una serie de eventos como Display Added, Display Remove, Display Metrics Change, y esto nos va a permitir pues interceptar precisamente cuando estemos añadiendo un display nuevo, cuando estemos quitando una pantalla, cuando cambie la métrica, la resolución de la pantalla. Y también nos ofrece algunos métodos como obtener la posición del cursor en la pantalla, obtener cuál es la pantalla principal, obtener toda la lista de pantallas. Vamos a ver un ejemplo en el que mostraremos el tercero de los métodos, es decir, obtener información acerca de todas las pantallas que están conectadas. Aprovecharé el hecho de que estoy utilizando dos pantallas mientras se graba este curso y la información de todas las pantallas, o sea, cuando llame al objeto, al método getAllDisplays, como estoy haciendo aquí, pues debe aparecer obviamente información acerca de las dos pantallas. Hay que indicar una cosa, hay que aclarar una cosita, y es que el componente Screen no se puede requerir, eso lo podéis ver si hacemos este requerimiento arriba del todo, veréis que Electron arroja un error, porque no se puede requerir el componente Screen hasta que la aplicación Electron no ha terminado de cargarse, es decir, hasta que el evento de la aplicación Ready no se ha llevado a cabo, no se ha lanzado, no se puede requerir este componente. Por eso estoy requiriendo el componente justamente de la función createWindow, que es la función callback que se ejecuta una vez que la aplicación Electron está ya lista. Bien, simplemente una vez que tengo ese componente, imprimo por pantalla información acerca de todos los displays y veamos qué es lo que obtenemos. Ejecutamos la aplicación y en efecto podemos ver que hay un array con dos objetos. Uno de los objetos hace referencia a una de las pantallas con su resolución, con su anchura, altura, en este caso 1280 x 800, y el segundo objeto pues hace referencia al segundo de los displays. Y terminamos la API compartida hablando acerca del componente Shell, que nos va a permitir arrancar aplicaciones externas y gestionar ficheros y URLs usando las aplicaciones o aplicaciones por defecto. Los métodos más importantes de este componente son los que aparecen ahí. Vamos a ver OpenItem en un ejemplo, que lo que hace es abrir en el navegador de ficheros del sistema operativo la carpeta que indiquemos en su argumento. Con OpenExternal podemos abrir una URL en el navegador que tengamos por defecto. Y con moveItemToTrash podemos mover a la papelera del sistema operativo una carpeta, un archivo, la ruta que indiquemos en el argumento. Y beep es simplemente el típico pitido que aparece, por ejemplo, cuando cometes un error tecleando o alguna cosa así. Bien, veamos cómo funcionan algunos de estos métodos con un ejemplo. En este ejemplo, en el proceso renderer, en la ventana, he creado dos botones. Uno que le he llamado botón abre Google, otro que le he llamado botón abre Home, que va a ser para abrir el directorio Home del usuario. Bien, creamos dos instancias de esos botones, dos instancias no, sino dos referencias a estos botones mediante el método getElementById del DOM, del documento, y le añadimos un event listener al evento click. En este primer caso abriremos en un navegador, en el navegador que tengamos por defecto, esta URL, y en este segundo caso pues vamos a abrir
contenido del directorio home del usuario en el navegador de ficheros del sistema operativo. Para obtener la ruta al directorio home he hecho uso del componente app, de uno de los métodos del componente app que se llama getPath, que este me da la ruta absoluta a ciertos directorios típicos del sistema operativo, por ejemplo, del directorio home. Aquí quiero recalcar que este objeto que estoy utilizando aquí, recordad que app es un componente de la API del proceso principal, pero aquí estamos en el proceso renderer. Entonces, si quiero utilizarlo, tenemos que hacer uso de su homónimo remoto, ¿vale? Y es lo que estoy haciendo en este punto. Bien, al fin y al cabo, lo repito, de cara a la programación, es como si estuviésemos utilizando el componente app en el proceso principal, porque la interfaz es exactamente la misma. Pero hay que saber que si queremos hacer uso de este componente, tenemos que utilizar su homónimo remoto. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Arrancamos la aplicación, ahí tenemos los dos botones, le damos al primero y se abre la ventana de Google en el navegador que yo tengo por defecto, que es Firefox. Y le damos al segundo botón y se abre en el navegador. Aquí se llama Finder en el caso del sistema operativo MacOS. El navegador de ficheros de mi sistema operativo se abre en mi directorio Home. Y con esto finalizamos la sección de API compartida de Electron y todo el repaso y todo el viaje y la odisea a lo largo y ancho de la API que hemos venido haciendo durante estas últimas 4 secciones. En el próximo vídeo vamos a proponer un ejemplo que nos sirva para afianzar los conceptos que se han trabajado en esta sección. Proponemos como ejercicio la creación de una aplicación que sirva para arrancar, para lanzar algunas de las aplicaciones que más utilices, lo que se suele llamar un launcher, un lanzador de aplicaciones. Crearás varios botones que si tienes ganas pues los puedes personalizar con CSS, con gráficos para que queden bonitos, si no pues simplemente pones botones normales y corrientes. Y la cuestión es que cada uno de esos botones pues arranque a alguna de las aplicaciones que más utilices, tu navegador, tu cliente de correo electrónico, tu juego favorito, lo que quieras. Y después aprovechar también para repasar una de las secciones anteriores y hacer lo mismo, pero añadiendo un icono al área de notificaciones, es decir, la bandeja. Recuerda que vimos en una sección anterior, la sección 5, un componente que se llamaba try y que servía precisamente para crear iconos en el área de notificaciones, y la verdad que esto pues, puede ser un buen ejemplo, una buena aplicación de ejemplo que consiste en eso, en hacer un... Con esto finalizamos la sección desde el área de notificaciones. Y con esto finalizamos la sección.